Muy buenas a todos, soy Luis Fernández de Rota García, neumólogo del Hospital Costa del Sol y tutor de residentes, y os voy a dar la sesión sobre manejo de la neumonía en urgencias. La neumonía, como sabéis, es la lesión inflamatoria del parénquima pulmonar que se produce como respuesta a la llegada de microorganismos a la vía aérea distal. Hablamos de neumonía adquirida en la comunidad cuando ésta se produce en personas inmunocompetentes que no han estado ingresados en ninguna institución previamente. Existen otras neumonías que se dan en situaciones especiales, como son la neumonía adquirida en el hospital o neumonía nosocomial, la neumonía asociada a ventilador, la neumonía asociada a cuidados en salud, que es la neumonía de personas que están institucionalizadas, personas mayores, neumonía por patógenos multiresistentes, la neumonía del paciente inmunodeprimido, la neumonía necrotizante y la neumonía aspirativa, que no vamos a tratar en esta sesión, porque fundamentalmente todas ellas comparten la característica de que son todas de manejo hospitalario y por lo tanto todos los pacientes que presenten cualquiera de estas neumonías van a ingresar en el hospital, ¿vale? Así que no es tan importante conocer su manejo en urgencia. Nosotros vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y cuál es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad? Pues debéis de saber que más del 1/3 de los casos de neumonía, el germen que la produce se mantiene sin identificar, a pesar de los estudios microbiológicos adecuados. Y luego, en aquellos casos en los que sí se conoce la etiología, en aquellas neumonías que son leves y por lo tanto no necesitan ingreso, pues más o menos a partes iguales se reparten el neumococo, el Mycoplasma pneumoniae y los virus. Sin embargo, en aquellas neumonías adquiridas en la comunidad más graves y que van a requerir ingreso en el hospital o incluso en UBI, el germen que más habitualmente las produce es el Streptococcus pneumoniae o neumococo. ¿Cuáles son los pasos que yo os recomiendo seguir ante la sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad en urgencias? Pues son estos 5 pasos y que vamos a pasar a describir. En primer lugar, cuando estamos realizando la anamnesis a un paciente, vamos a sospechar que nos encontramos ante un caso de neumonía, pacientes que acuden refiriendo pues fiebre, dolor torácico o dolor tipo pleurítico, tipo pinchazo, cefalea, tos y expectoración en muchos casos, palidez, y también pueden presentar disnea o pérdida de peso. Ante síntomas de este tipo, podemos pensar en la neumonía adquirida en la comunidad. Es muy importante una buena anamnesis donde además de estos signos y síntomas debemos de recoger los antecedentes del paciente, medicación, cuál es la situación basal del paciente o condiciones de comorbilidad que pueden favorecer la aparición de neumonía. El segundo paso es la exploración física. En todo paciente con sospecha de neumonía debemos de recoger las constantes vitales, tensión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación de oxígeno. Es importante conocer el estado general del paciente y su nivel de conciencia, que puede marcar la gravedad. Otros signos de gravedad como el trabajo respiratorio, el bajo nivel de conciencia, fiebre alta, etc. Es muy importante que los recojamos en la exploración. Y por supuesto, muy importante la auscultación respiratoria, ¿vale? Donde podemos escuchar diferentes tipos de ruido. Lo más habitual es que encontremos crepitantes cuando una neumonía es localizada, una neumonía lobar como la que veis a la izquierda. Aunque también si por ejemplo tenemos una neumonía muy condensada, podemos escuchar soplo tubárico y no escuchamos crepitante, puede ocurrir. O en los casos en los que la neumonía venga complicada con un derrame pleural, por ejemplo, podemos tener un silencio auscultatorio, ¿vale? Es importante auscultar a los pacientes. Y luego, por supuesto, el tercer paso es confirmar el diagnóstico de neumonía y además otros estudios complementarios. Y por lo tanto, lo más importante es realizar una radiografía posterior, anterior y lateral. Muy importante solicitar siempre ambos planos. Si además el paciente tiene una saturación por debajo del 92%, yo os recomiendo realizar una gasometría arterial basal y estudio analítico completo con hemograma, coagulación y bioquímica que debe de incluir glucosa, urea, creatinina, iones, lactato, PCR y procalcitonina. Si además el paciente tiene derrame pleural o lo sospechamos, no debemos de olvidar solicitar el LDH y las proteínas en el suero, que luego es muy importante para poder calcular los criterios de Light. Si el paciente además es un paciente que viene relativamente grave y que va a necesitar pasar a observación o que es casi seguro que va a necesitar ingreso, entonces debemos de pedirle un antígeno de neumococo y de legionela en orina, hemocultivos ya desde urgencia y también es importante solicitar cultivo de esputo. Si además sospechamos que la neumonía puede estar provocada por tuberculosis, por ejemplo, no debemos de olvidar marcar la casilla de cultivo de micobacteria o de PCR de tuberculosis en esputo.
Aquí os pongo algunos ejemplos de radiografías patológicas. Aquí, por ejemplo, veis una neumonía lobar, el lóbulo superior derecho, muy evidente. Es difícil que eso se escape, pero aquí con esta radiografía os muestro la importancia de pedir ambos planos. En esta radiografía que veis, posterior anterior, pues podría pasar desapercibida el infiltrado que tiene el paciente a nivel retrocardíaco si no tuviéramos una proyección lateral donde vemos claramente el infiltrado, que ahora mismo ya viendo la placa lateral sí que la vemos que parece que está justo detrás de la silueta cardíaca y por lo tanto siempre reclamad placas de tórax posterior anterior y lateral. Podemos encontrar radiografías donde además de la condensación, en este caso en el lóbulo inferior derecho, observamos también cierto grado de derrame con un borramiento del hemidiafragma correspondiente. Podemos encontrar neumonías bilaterales con infiltrados de tipo alveolo-intersticial periférico. En este caso es muy habitual ahora últimamente porque es un paciente con una neumonía por coronavirus en nuestro hospital. También puedes encontrar formas mucho más agresivas, como esta de la izquierda, con predominio en el lóbulo superior y cavitaciones, que pueden hacer sospechar una tuberculosis. O la de la derecha también, una neumonía por tuberculosis con lesiones cavitadas y con pérdida de volumen del emitor derecho, en este caso, muy patológica. Y luego otra radiografía en la que podemos ver una neumonía necrotizante con un absceso pulmonar, donde se ve claramente el nivel hidroaéreo en los campos medio izquierdo. Una vez diagnosticada y establecida las demás pruebas complementarias para ver si tiene complicaciones o no, es muy importante en la neumonía valorar el pronóstico que nos va a ayudar a decidir cuál es el destino del paciente. Y para eso utilizamos las escalas pronósticas o scores. Yo recomiendo siempre que utilicéis las escalas de pronósticas en la neumonía, aunque se usan muy poco, pero debéis usarlas porque a nosotros nos ayuda muchísimo y a vosotros os va a ayudar a tomar decisiones. Las más habituales son la escala de Fine o Pneumonia Severity Index, PSI, o la escala CUR65 o CRB65. Esas son las más habituales que se utilizan. Y últimamente también estamos utilizando mucho la escala MULSTA, que es una escala de gravedad específica para neumonías víricas y que utilizamos habitualmente en las neumonías por coronavirus. Os recuerdo, la escala de Fine tiene todos estos ítems que van puntuando y en función de estas puntuaciones, pues vamos a establecer diferentes grupos de riesgo. En cuanto a qué hacemos con ellos, los pacientes con grupo 1 y 2, la recomendación es de manejo ambulatorio, se puede dar de alta al paciente con tratamiento antibiótico. La grupo 3, lo recomendable es mantenerlos con tratamiento en observación durante 24 horas y si mejoran se podrían dar de alta. Y los grupos 4 y 5 pues son pacientes para ingreso hospitalario o incluso en UBI. La escala CUR65 es mucho más sencilla de utilizar porque solamente tiene 5 ítems, que son la confusión, la urea, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica por debajo de 90 y la edad mayor de 65 años, cada uno puntúa 1. ¿Vale? Y luego la CRB65, que es una fórmula simplificada en la cuando no disponemos de urea sérica. Así, los pacientes con puntuación CUR65 de 0 a 1 son de manejo ambulatorio, 2 para ingreso hospitalario y 3 y 5 no hay duda que son para ingreso hospitalario incluso en UBI. En la CRB65, puntuación de 0 es de manejo ambulatorio, 1 o 2 hospitalario y 3 y 4 son pacientes más graves que a veces incluso necesitan ingreso en UBI. Y luego la escala MUPSTA para neumonía vírica pues incluyen diferentes ítems con diferentes puntuaciones, el infiltrado multilobar, la presencia de linfopenia, coinfección bacteriana, fumador activo, exhumador o hipertensión o edad mayor de 60 años. Sería de indicación o de recomendación de ingreso hospitalario aquellos que tengan una puntuación igual o superior a 8. Así, ¿cuáles son los criterios de ingreso en planta en principio? Pacientes con un CUR65 mayor a 1 o CRB mayor o igual a 1, pacientes con grupo 3 de Fine que no evolucionan favorablemente tras 24 horas en urgencia o directamente aquellos que tienen grupo 4 o 5. También puede ser indicación de ingreso pacientes que tienen un criterio social, pacientes que tienen un entorno familiar o social que no garantiza el cumplir bien el tratamiento o la evolución. O pacientes que presenten factores de riesgo, que no tengan una puntuación alta, pero que tengan factores de riesgo, como pueden ser pacientes prestomizados, patología neuromuscular o deformidad importante de la caja torácica, pacientes con hipoxemia importante o insuficiencia respiratoria, afectaciones multilobar o presencia de derrame pleural. Ante todos estos casos, pues debéis de consultarnos para evaluar ingreso del enfermo. Las escalas hay que saberlas, yo no me las sé. Para eso existen las aplicaciones, incluso en algunas que yo utilizo esta, que es la que me gusta a mí, donde tenemos todo tipo de escalas que podemos hacer en un minuto y así podemos valorar la gravedad del paciente. ¿Vale? Yo recomiendo que descarguéis alguna calculadora de estas que son de muchísima utilidad. Y por último, elegir
y administrar el tratamiento adecuado para el enfermo, los antibióticos, desde el minuto 1 que diagnosticamos la neumonía en urgencia. En la mayoría de los casos no tenemos el germen que provoca la neumonía y por lo tanto el tratamiento antibiótico va a ser siempre al inicio empírico. Cuando el paciente se puede tratar de forma ambulatoria, podemos dar de alta, pues lo recomendable es administrar durante 7 días moxifloxacino 400 al día, levofloxacino 500 cada 12 en los primeros 2 o 3 días y luego 500 cada 24, la amoxicilina vía oral asociada a acitromicina, amoxicilina clavulánico asociada a acitromicina o cefdidoreno asociado a acitromicina. Eso es el tratamiento ambulatorio de elección. Pacientes que necesitan ingreso en planta de hospitalización, tratamiento 7 o 10 días con levofloxacino intravenoso, igual, doble dosis los 2 o 3 primeros días y luego 500 cada 24, o moxifloxacino 400 cada 24, o ceftriaxona asociado a acitromicina o amoxicilina clavulánico asociada a acitromicina. En ningún sitio vais a ver que se trate con levofloxacino y ceftriaxona, que es lo que generalmente prescribís muchas veces a los pacientes con neumonía en urgencia. Levofloxacino o ceftriaxona, pero no juntas, salvo en pacientes que por su gravedad vayan a necesitar ingresos en UBI. ¿Vale? Es una mala praxis de utilizar esos dos antibióticos de forma habitual conjunto. Si el paciente además tiene una antigenuria positiva frente a Legionela, pues un tratamiento de 10-14 días de moxifloxacino, levofloxacino o acitromicina. Si tiene antigenuria positiva a neumococo o hay sospecha de bacteriemia, tratamiento durante 10-14 días con ceftriaxona IV o cefotaxima IV asociado a acitromicina, ¿vale? En pacientes que ingresan en planta con datos clínicos de gravedad. Si el paciente tiene una neumonía aspirativa, un absceso de pulmón o sospecha de anaerobios, pues el tratamiento debe durar como mínimo 14 días y lo recomendable es amoxicilina clavulánico, ertapenem o clindamicina asociado a ceftriaxona. Y si sospechamos pseudomonas aeruginosa, el tratamiento debe ser también prolongado, 10-14 días, con una penicilina de pseudomonas, cefepime, meropenem o piperacilina tazobactam asociado a levofloxacino o amicacina. Os voy a poner una breve nota sobre el manejo de la neumonía por coronavirus SARS-CoV-2 en urgencia. Todo paciente actualmente que llega a urgencias con síntomas de infección respiratoria va a pasar al circuito de aislamiento, o que llamamos circuito sucio, y en general, si no lo tiene el diagnóstico previo, pues se va a realizar directamente una PCR y un test de antígeno. Además, debemos realizar a estos pacientes, como a toda neumonía, una radiografía PA lateral, una gasometría si la saturación está por debajo del 92% y una analítica que en general no debemos de olvidarnos que debe incluir hemograma, coagulación con dímero D y bioquímica que debe incluir glucosa, urea, creatinina e iones, LDH, transaminasas, PCR y procalcitonina. Si el paciente, estamos ante un paciente con una neumonía por SARS-CoV-2 en urgencias, podemos plantearnos alta a domicilio cuando pacientes que tengan un PSI bajo, 1-2, un CUR65 también bajo, 0-1 o un MULSTA por debajo de 8, por lo tanto la importancia de las escalas de pronóstica de neumonía. Pacientes jóvenes, menos de 60 años, que no tengan inmunodepresión, que no tengan comorbilidades importantes, que no tengan disnea, que tengan una saturación decente por encima del 95%, que no estén taquipneicos, que tengan neumonía unilobares, que no tengan otra complicación analítica y por lo tanto que no tengan linfopenia marcada, transaminasas normales, LH normales y un bilirrubinato por debajo de 1000. Si cumplen todos estos criterios, los pacientes con neumonía por coronavirus se pueden ir a su casa. ¿Qué tratamiento? Fundamentalmente sintomático, paracetamol, algún antitussígeno, etc. Si el paciente se va a casa todavía con la PCR pendiente, aunque tengamos sospecha de neumonía por coronavirus, vamos a añadirle siempre un antibiótico empírico, por si no finalmente no fuera un coronavirus. Y por supuesto, hay que explicarle que deben de hacer autoaislamiento y, si es posible, darle instrucciones por escrito. Os recuerdo que el paciente debe estar en autoaislamiento hasta 3 días desde que se resuelva la fiebre y el cuadro clínico y siempre un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. El seguimiento de estos enfermos lo lleva a atención primaria, ¿vale? Por lo tanto, recordaros que el agente más frecuente actualmente es el estreptococoneumonía, que el diagnóstico sindrómico de neumonía se basa en la existencia de una clínica de infección aguda acompañada de infiltrados pulmonares de reciente aparición en la radiografía de tórax y que no se pueden atribuir a otra causa. Que es muy importante las decisiones que se toman al principio del manejo del enfermo en urgencia, las pruebas, el tratamiento, el destino del paciente, y que está demostrado que marcan la evolución del proceso y la mortalidad de los enfermos. Que la guía de práctica clínica y el uso de las escalas pronósticas de los biomarcadores mejoran el tratamiento que vamos a administrar a los pacientes, adecúan el ingreso, mejoran la evolución y disminuyen la estancia media y la mortalidad de los enfermos. Y
Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones se debe de iniciar el tratamiento antibiótico directamente en urgencias, de forma empírica. Y las primeras dosis, por supuesto, lo más precozmente posible, ya que disminuye la estancia media y la mortalidad. Las manuales y guías que he utilizado para esta sesión son estas. Y luego, por último, pues presentaros un poquito de la unidad de neumología de nuestro hospital. En la actualidad, pues ejercemos nuestras tareas en el Hospital Costa del Sol, en el CARE de Mijas, en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena y desde hace poco tiempo también en el Hospital de Alta Resolución de Estepona. En la actualidad somos 14 neumólogos, a tiempo parcial o a tiempo completo, desarrollando nuestra actividad aquí. Tenemos una planta de hospitalización propia, que es la 4200, aunque ahora con tantos pacientes están repartidos por todo el hospital. Tenemos un laboratorio de pruebas funcionales en el hospital. Además, también tenemos una unidad de broncoscopia y técnicas pleurales, unidad del sueño, donde realizamos estudios domiciliarios y estudios ambulatorios. Y también tenemos consultas externas de monográficas y genéricas de asma, de POC, de sueño, de ventilación, de enfermedades intersticiales que llevo yo, de neoplasia, de tuberculosis, de oxígeno, de tabaco. También tenemos en Benalmádena y últimamente también, en el último año, también tenemos una consulta de seguimiento de pacientes con coronavirus. Y nada más, espero que os haya sido de utilidad y aquí tenéis mis datos de contacto para lo que necesitéis. Un saludo.